Así que bueno, hermanos, yo me reía porque pareciera como si lo hubiésemos organizado, pero vamos, totalmente todas las alabanzas, los testimonios, y me reía por dentro, porque esas cosas tú las ves que las hace Dios, ¿vale? Me daba gracia cuando abría el culto a Ariel y todas las palabras, frases más, digo, esto es tremendo, ¿no? Entonces, a fin de año, cuando termina el año, uno puede compartir un mensaje un poco llevando la línea del protocolo, es decir, ¿qué vas a predicar a fin de año, verdad? Que la acción de gracia, la gratitud a Dios y demás. Pero uno lo puede hacer también de corazón, orando al Señor y decir, Señor, nosotros tenemos esto. Ahora, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres que se hable, no? Y evidentemente, claro que de la gratitud y de la acción de gracias al Señor, pero llevado desde un punto de vista del corazón, ¿vale? Porque yo, la verdad, tengo que decir que todos los testimonios y demás han reforzado el mensaje. Y, ¿saben? Quiero que me acompañen a Tito, capítulo 3 de Tito, y vamos a leer del 3 al 8. Tito 3, del 3 al 8, porque en esta porción que vamos a leer, vamos a ver tres cosas elementales. Hermanos, va a comenzar un nuevo año, y lo cierto es que a modo de reflexión, cuando la palabra de Dios habla de acciones de gracia, no es solamente un acto del corazón, que lo es también, de agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por mi vida este año. Las acciones de gracia van mucho más allá que un gracias, Señor, por lo que has hecho en mí. Las acciones de gracia van en un cómo vivo yo, porque es una respuesta. La gratitud es una respuesta, ¿vale? Y ustedes se acordarán que yo siempre digo, y lo trato de repetir, de que la gratitud es una respuesta de lo que Dios hace en mi vida. Así como la alabanza es como respuesta de lo que Dios es, la gratitud es una respuesta de lo que Dios hace. Y para ser agradecido a Dios, ¿vale? Uno, si miramos el año, yo les puedo profetizar. Les voy a profetizar una cosa, hermano, hoy. Esto es una profecía, y va en serio, ¿eh? Al año que viene, para estas fechas del año que viene, con toda seguridad, tú y yo vamos a poder decir que hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Eso es una profecía o no? Sacada de las Escrituras, evidentemente, pero no ha sido porque Dios me lo haya revelado, es porque Dios me iluminó a través de la palabra. Pero el hecho es de que sabemos de que a fin de año siempre Dios va a estar con nosotros. Y cada vez que miremos hacia atrás, con toda seguridad, tú y yo vamos a poder decir, Dios me ha ayudado. Entonces, hermanos, ¿por qué no nos activamos? ¿Por qué no accionamos nuestra vida para que nuestra vida sea un completo acción de gracias a Dios en todas las esferas de mi vida? ¿Por qué esperamos, yo qué sé, para algunos ver milagros, para otros está esperando la gran respuesta de su vida, para otros está... Eso es, en definitiva, dar la apariencia de no conocer a Dios. Vamos a leer el texto, porque de esto que vamos a leer, tres cosas. Lo primero, ¿qué es lo que tenemos que ver? Es decir, ¿qué es lo que precede? Tengo la voz un poco tomada. ¿Qué es lo que precede a la gratitud? ¿Qué alimenta la gratitud en mi vida? Lo que es la gratitud en realidad, y luego qué es el deseo de Dios para nuestras vidas. Miren, Tito 3, a partir del 3 dice así: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo,
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Sabes, hermanos? Miren, el versículo 3 y 4 se combinan dos cosas. La primera es nuestra total depravación. A veces nosotros nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado. O, dicho de otra forma, no que nos hayamos olvidado de algo, sino que creemos que no hemos sido tan malos y que la gracia de Dios aún así me alcanzó. ¿Saben el texto que dice que al que más se le perdona, más ama? Pero ahora yo pregunto, hermano, ¿Dios perdonó más a unos que a otros? No. ¿Y cómo es que dice que al que más se le perdona, más ama? ¿Dónde está la base de ese texto? ¿Dónde está el sentido de ese texto? No está en Dios, está en el hombre, en la percepción que nosotros tenemos de nosotros mismos. Claro, yo pienso que a mí Dios no me perdonó tanto, porque en realidad no me considero tan malo como el hermano que tengo al lado. Ese sí que es un pieza. Ese sí que Dios le ha perdonado. ¡Wow! Sin embargo, hermano, lo que acabamos de leer, cuando yo veo mi propia vida, y como dice el versículo 3, éramos en otro tiempo, y ahí sale toda la lista. De toda esa lista yo quiero quedarme en una palabrita porque podríamos pegarnos. Voy a tratar de ser corto, ¿vale? Por amor a vosotros, por mi salud y por el tiempo, ¿vale? Miren, la palabra rebeldes, porque considero que de todas esta lista que nombra, la rebeldía es parte esencial de las personas que no conocen a Dios. Saben que no se cree en Dios no porque no se pueda, sino porque realmente no se quiere creer. Porque nos conviene no creer en Dios. Nos conviene no creer en aquel que un día vamos a rendirle cuenta. Por lo tanto, como decíamos en las predicaciones anteriores, no hay excusa. Porque Dios se nos reveló. Y no hay excusa para decir, no, yo en Dios no creo. Entonces, el ateísmo, más que un desarrollo intelectual, es un negacionismo por voluntad propia, ¿vale? Bueno, la rebeldía, hermano, es gravísimo, porque la rebeldía es la incomodidad de uno constantemente de no estar a gusto en una situación. Y si lo llevamos a las cosas de Dios, hermano, presta atención en esto, porque esto es tremendo. Si nosotros lo llevamos a la vida espiritual, las personas que no se consagran a Dios, que no le aman a Dios, ¿saben qué significa amar a Dios de todo corazón? Decirle, Señor, te quiero servir el resto de mi vida. Me da igual cómo esté, yo te quiero servir. Y porque eres lo más grande para mí, porque estoy enamorado de ti, me has conquistado. Si eso no ocurre, es porque hay rebeldía. Y la rebeldía es estar a disgusto en el lugar o en las condiciones en las que nos encontramos. Pregunto, ¿un cristiano puede estar a disgusto? ¿Puede un cristiano estar mal, sentirse mal con Dios mismo? En momentos determinados, porque date cuenta que es un proceso. Y a veces nosotros en nuestra fe tenemos que crecer y tenemos que Dios, como contaba los testimonios, a lo que para el hombre nos parece malo, Dios lo convierte en algo que es bueno. ¿Por qué? Porque nos tiene que enseñar. Yo cuando contaba a Carlos el testimonio, yo recuerdo el día que yo salí de la iglesia de allí. No fue fácil, porque nos íbamos a Estados Unidos, a una tierra que no conocíamos, un idioma que no dominábamos y a un lugar que ni sabíamos dónde íbamos a ir a parar. Pero yo tenía convicción de que teníamos que salir. Y Dios revirtió todo para bien. Nos fuimos allí, no estábamos bien, estábamos mal. Bueno, mal entre comillas. Dios nos guardó siempre, siempre. Y de allí nos vinimos con el llamado renovado de Dios. Lo que para nosotros nos pareció algo
que yo no lo hubiera hecho. Yo no me hubiera ido a Estados Unidos a vivir, ni a Estados Unidos ni a ningún otro país. No hubiera ido, pero nos vimos forzados a ir. De ahí es cuando la palabra dice, rogad al Dios de la mies que envía obreros a la mies. Nadie va por su propia cuenta, la palabra es empujar. Dios te empuja y te pone circunstancias difíciles para que nos movamos. La cuestión, hermanos, es que el ignorar lo que éramos delante de Dios y lo que muchas veces brota en nuestro corazón de ese viejo hombre que brota muchas veces, ignorar eso nos hace estar incómodos con Dios. Miren, hay creyentes que todavía le demandan a Dios cosas, porque trabajo, lugar, una iglesia así, lo que sea, Dios, hay hombres creyentes que siguen demandando a Dios, pero quiero decirles una cosa de estos dos versículos. El versículo 3, que es cuando dice, que habla, nosotros también éramos en otros tiempos, ¿sabe de dónde debe proceder la gratitud? De contemplar. Contemplar mi verdadera naturaleza, pero no cuando yo me convertí al Señor, todos los días. Contemplar la depravación de mi vida. No somos tan buenos, no somos tan majos, hermano. Dios nos ama a pesar de, no por razón de. Cuando yo contemplo mi verdadera naturaleza caída, que me mantengo por gracia, no por obras de justicia, sino por gracia, pues entonces digo, wow, Señor, qué tremendo. ¿Cómo no voy a agradecerte? ¿Cómo no te voy a servir? ¿Cómo no te voy a amar? Y la gratitud es cuando yo contemplo la bondad de Dios a pesar de mi condición caída. Cuidado que lo que estoy diciendo es muy rápido, muy fácil, pero eso es lo que conlleva a vivir una vida de acción de gracia. Yo pregunto aquí a todos, es una pregunta que nos deberíamos hacer todos, hermanos. Hoy, ¿tú estás viviendo en la completa voluntad de Dios para tu vida? Si estás aquí es por la voluntad de Dios, eso sí, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, tu vida está realizada bajo la completa voluntad de Dios o todavía Dios tiene que seguir trabajando y trabajando y trabajando. Dios obra, pero a veces, hermanos, a Dios no se lo ponemos muy fácil. Así que, hermano, la humillación debe preceder a la gratitud. La humillación, hermano. Por eso que la humillación siempre va llevada de la mano al poder de Dios, al llamado de Dios, a la bondad de Dios. Es la humildad, la humildad, la humildad, la humillación, la humillación. Cuando no nos humillamos delante de Dios, Dios nos resiste. Hay una especie de resistencia. Es más bien nosotros como creyentes le estamos resistiendo a Dios. En el versículo, mira, quiero que vayan conmigo a Gálatas. ¿Se me escucha bien al fondo? Pues estoy hablando, me estoy esforzando mucho con la voz y veo que voy cada vez a menos. Ay. Miren, antes de leer Gálatas, miren lo que es el versículo 4 de Tito, Tito 3 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Es decir, mira, escucha esto, nosotros éramos todo esto delante de Dios. Y yo pregunto, ¿qué diferencia había en nosotros con el mundo? ¿Recuerdan que somos predestinados o no? ¿Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo o no? Pero entonces, ¿por qué dice que éramos, por ejemplo, en Efesios dice que éramos hijos de ira como los demás? ¿Cuándo se manifiesta la predestinación, el llamamiento? Cuando se manifiesta la gracia que es Cristo. En Cristo somos
Por eso el en Cristo somos llamados, en Cristo somos justificados, en Cristo, ¿vale? Pero éramos como los demás. Y cuidado, hermano, ¿por qué digo esto? Porque podemos vernos como el pueblo de la gracia, de que vivimos bajo la gracia. Pero si yo me olvido o no tengo en cuenta mi verdadera condición, recuerda, hermano, que tú y yo, lo que nos hace diferente al mundo es la gracia de Dios, no nuestra obra de justicia, es la gracia de Dios. Por lo tanto, si yo me olvido de mi verdadera condición, que es igual que la del mundo, ¿vale? No va a haber gratitud en mi vida, no va a haber y mucho menos acciones de gracia. Pero miren Gálatas 4, del 4 al 7, lo que dice. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, con el propósito de ser adoptados. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí yo tengo que hacer una aclaración porque a veces puede prestarse a confusión. Porque dice, como al ser hijo, Dios les envía el Espíritu Santo. Y yo pregunto, ¿acaso no nos convierte en hijos después de recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo es que dice que por ser hijo, Dios nos envía el Espíritu? Bueno, aquí lo que está diciendo hijos de Abraham. Como sois hijos de Abraham, porque los que están bajo la ley no eran todos los israelitas, eran los que obedecían a Dios. Y los que son hijos de Abraham son aquellos que la cual Dios da la promesa. Amén, no está hablando, quería recalcar esto. Pero, hermano, prestemos atención en esto. La humillación siempre precede a la gratitud en nuestras vidas. Siempre precede a la gratitud. Versículo 5 dice, 5a, la primera parte del 5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Yo pregunto, hermano, ¿ustedes más o menos podemos definir qué diferencia existe entre la gracia y la misericordia? Miren, en Efesios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí dice, por su misericordia somos salvos. Si bien van ligados, no son lo mismo. Aunque van no lo puede separar, pero no son lo mismo. La misericordia es la esencia de Dios, es el corazón de Dios, es lo que Dios es. Por eso Dios es un Dios misericordioso y Él demanda amar misericordia. La misericordia es lo que Dios es, la gracia es lo que Dios hace en base a la misericordia. Podemos decir que la gracia es la acción de lo que Dios es, que Dios es amor. Cuando dice aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aquí hay dos cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Las obras de justicia y la misericordia son dos palabras. ¿Saben por qué, hermanos? Porque las obras de justicia, recuerden que nosotros estamos hablando hoy, reflexionando más bien acerca del agradecimiento a Dios. Tampoco no me voy a olvidar también de decirles que la gratitud en el cristiano es como el antivirus que evita que el diablo nos engañe y que cualquier veneno entre en nuestro corazón. Es la gratitud, hermano. Y nadie es agradecido a Dios a menos que sea consciente de dónde Dios nos sacó y de lo que Dios nos está dando. Si tú tienes trabajo, o yo, si tenemos salud, tenemos vida, tenemos familia, tenemos una hermosa iglesia, eso no es por ti o por mí. Esos son regalos de Dios que Dios nos los da. Son regalos, son acciones de gracia que vienen de Dios, ¿vale? En respuesta, en gracia, es un don inmerecido por su misericordia, por lo que Dios es. Lo entendemos mejor en Efesios 1, cuando dice que nos salvó, ¿vale? Por su beneplácito, por la grandeza de su gracia, por lo que Dios es realmente, es misericordioso.
Y Dios tuvo compasión y tiene compasión de nosotros. Amén. Gracias, Señor. Pero Dios te espera una respuesta de mí. No. Esto es parecido al amor. No améis de palabras ni de lengua, sino en hechos, acciones y en verdad. No, sí, gracias, Señor, me dice, y Dios me dice, vale. Pero ¿cuándo me vas a responder en gratificación por todo lo que yo he hecho por ti y por todo lo que yo hago todos los días? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Julio? Está bien, tus palabras son muy bonitas hacia mí, pero yo estoy esperando hechos en ti. Y este es el año que podríamos decir, año nuevo, vida nueva, a veces se suele decir. Y yo creo que deberíamos o renovar lo que no hemos hecho y decir, Señor, lo tengo que hacer, me tengo que humillar. El fin del discurso hermano, es que nos humillemos delante de Dios y que reconozcamos que a Dios no le hemos dado todo lo que Él nos ha pedido. Porque cuando se habla de gratitud, siempre estamos diciendo de lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Y cuánto le hemos dado a Dios? Si a veces venimos al culto regañadientes, a veces ofrendamos y no con alegría, sino con pesadez de corazón, porque lo tenemos que hacer a veces. Y así podríamos seguir. Eso Dios, hermano, por eso Dios dice, yo no quiero sacrificio. Dios no está pidiendo, ¿vale? Así que en Efesios 2:9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Evidentemente, hermano. Pero si nosotros seguimos leyendo, por ejemplo, el versículo 8, dice, palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Pero la salvación no es por obras, es por misericordia. Pero, ¿por qué Dios demanda obras? Porque esa es la acción de gracias, hermano. Esa es la acción de gracias. Julio, ¿cuál es tu gran debilidad o cuáles son tus debilidades? Esta y esta. Aplícate a ello delante de Dios. Con la ayuda de Dios, pídele a Dios que te ayude. Pero no sigamos arrastrando nuestras debilidades. Porque Dios se quiere perfeccionar en nuestra debilidad. Él quiere ayudarnos en ello. Ahora el 5b dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta, hermano. Creemos que la obra de Dios es hacer así, Dios es así, por decir, nos convertimos al Señor y Dios está con nosotros, amén. Y bueno, ya está, ya soy hijo de Dios. Pero sin embargo, aquí hay una obra doble que hace Dios. La primera es el lavamiento de la regeneración, que es cuando nosotros hemos pasado de ser esa lista que había. Quiero solamente quedarme con la rebeldía, ¿vale? Éramos rebeldes y al lavarnos, al regenerarnos, a hacernos una criatura nueva, dejamos de ser rebeldes, ya no somos rebeldes. Y recuerden que de la rebeldía a la rebelión hay un trecho corto. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Que la rebeldía es como la de un niño. Yo quiero comer, ahora no voy a ir a la iglesia. Y muchas veces a Dios obramos así. La rebelión ya es otra cosa, hermano. La rebelión ya empezamos a negar a Dios. La rebelión ya empezamos a justificar, mi vida empieza a ser una piedra de tropiezo para otros. Cuidado. Así que, hermanos, por el lavamiento de la regeneración, en Juan 3:5, ¿se acuerdan Nicodemo? Dice así, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Evidentemente, el lavamiento de la regeneración tiene que haber una limpieza, tiene que haber cosas nuevas en mi vida, tiene que haber una novedad de vida en mí. Yo no puedo seguir viviendo como vivía antes. El cristiano no es alguien que ahora tiene una percepción distinta que la que tenía antes. El cristiano es alguien que ahora vive conforme a, ¿vale? Vale, yo tengo una percepción, ¿vale? Yo ahora soy hijo de Dios. Yo ya no pertenezco a este mundo.
Pero ¿cómo lo desarrollo? En la manera de vivir. ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo vivo? ¿Cómo aporto a la iglesia? Etcétera, etcétera. Y todo esto ustedes ya lo saben. La renovación del espíritu es eso que, hermano, Dios está comprometido al espíritu, en la persona del Espíritu Santo, en nuestro interior, renovar las fuerzas. ¿Sabían ustedes que la vida cristiana es imposible vivirla? Es imposible. Hermano, ser cristiano, vivir una vida consagrada a Dios es imposible. A menos que el Espíritu Santo nos dé espíritu no sea de cobardía, ¿vale? Espíritu de amor, poder y dominio propio. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y esa es la gratitud que nosotros tenemos que tener. Porque no está en tu fuerza ni en las mías. Está en que Dios quiere operar en nuestros corazones y hacernos una nueva persona. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Tú eres consciente, hermano, que Dios te selló como garantía de adquisición? Como esas arras. Dios te pagó un precio por tu vida y la mía. Y te selló para obtenerte como esa carta postal que es sellada y es enviada al destinatario. Y justamente el destinatario es Dios mismo. ¿Vale? Dios te coge, te sella y te envía como una carta postal. Y cuando llega al destino, que es Dios mismo, Él llega y abre la carta y dice, este sello es mío, porque yo le envié. Por eso dice, no contristéis al Espíritu, el cual fuisteis sellado hasta el día de la redención. Pregunto, lo que acabo de decir, ¿es motivo para agradecer a Dios de esto? ¿Saben una cosa, hermanos? ¿Saben por qué? Miren, yo durante muchos años, los años que llevo en el Evangelio, he oído mucho. Yo también he llegado a hacer esto, de agradecer a Dios por las cosas materiales. Y cuando me refiero a material no estoy hablando solo del dinero, estoy hablando de la familia, la salud, cosas que se ven. Pero saben, hermano, que la gratitud debe nacer primeramente que Dios me dice, Julio, tú eras una persona que olías a azufre porque eras hijos de ira, como los demás, y ahora hueles a cielo, hueles a olor de vida para vida, y antes olía a muerte para muerte. Y si yo no soy capaz de agradecer a Dios por ese acto, no lo voy a hacer por los demás. Y cuando se contaban testimonios, porque la iglesia pentecostal es una iglesia de testimonio, ¿vale? Porque ya, bueno, en fin, por lo que sea, ¿vale? Pero el testimonio era siempre cosas que a uno le pasaban. Y esto y aquello y demás. Pero realmente, hermanos, mi gratitud realmente a Dios es decir, Señor, ahora yo puedo estar en paz. Tengo paz. Puedo descansar espiritualmente hablando. Yo sé que ustedes descansan espiritualmente, pero ¿quieren que les diga una cosa? Lo tomamos como algo normal. Los testimonios que se han contado aquí, por ejemplo, Lucas, ¿qué hubiera pasado si la gracia de Dios no hubiera estado contigo cuando te pilló en Logroño? ¿Qué sería de ti hoy? Y estamos hablando de unos meses. Y de la que Dios nos libra sin sabernos. ¿Qué sería? ¿Qué sería de mí si me hubiese dejado ir a Estados Unidos y me hubiera abandonado ahí? ¿Qué sería? Yo sí sé más o menos lo que sería. Y yo digo, Señor, gracias. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien, Julio, pero ¿cómo me vas a responder a lo que yo he hecho por ti? ¿Cómo? Así que, hermano, versículo 6 dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ese generosamente ha derramado. Dios nos da el Espíritu por medidas, hermano. Y a mí una vez me preguntaron, pastor, cuando
Cada creyente tiene dones, un don o más dones que Dios le ha dado. ¿Y cómo sabemos qué dones? Y la cuestión es, hermano, miren, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, nosotros recibimos la plenitud del Espíritu Santo, pleroma, la plenitud. Y en esa plenitud, en esa vida de plenitud, es cuando empiezan a desarrollarse todas las áreas de nuestra vida. No es que yo tengo el espíritu de pastor, el otro tiene espíritu de evangelista, el otro tiene como que el Espíritu Santo tiene todos los dones, el Espíritu Santo tiene todo, pero solo se manifiesta aquello que Dios quiere darnos, porque Él reparte ¿vale? Pero, hermanos, gratitud al Señor, porque Él derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, el Espíritu Santo, que por medio del Espíritu Santo viene el paquete entero. Viene la salvación, los dones, y viene el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo no estar agradecido, hermanos? Dice en 2 Pedro 1:11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabías tú que de la misma forma que Dios derrama generosamente el Espíritu en nuestra vida, generosamente vamos a entrar al reino de Dios ampliamente? No vamos a entrar de cuclilla, uy, a ver qué va. No nos va a pasar como Adán cuando se escondió de Dios en el Edén, aún teniéndolo todo. Eso es motivo de gratitud, hermano. Versículo 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Saben una cosa? Miren, yo he querido poner, esto se me ocurrió, ¿vale? Se me vino. Ustedes saben que yo para poner ejemplos o para hacer no soy muy dado, pero lo voy a decir de todo. Hoy voy a ser valiente y lo voy a decir. Hermano, si alguien pregunta, a ver, ¿qué es ser justificados por gracia? Y a mí se me viene en la mente este ejemplo. Tú imagínate que tú estás trabajando en una gran empresa y de repente, a lo largo de los años, tú has cometido errores a no poder más. Has llegado tarde más de una vez. Has cometido errores que le ha costado a la empresa más trabajo y dinero, etcétera, etcétera. Y a lo largo de los años viene el jefe, se sienta contigo y te dice, ¿qué tal estás? Yo bien, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas las veces que tú llegaste tarde? ¿Te acuerdas las veces que tú has hecho esto y demás que nos ha costado a nosotros? ¿Te hemos dicho algo? No. ¿Y por qué? Mira, te explico. Tú estás trabajando aquí porque yo soy amigo íntimo de tu padre. Y gracias a tu padre tú estás trabajando aquí. Si no hubiera sido así, ni siquiera te hubiéramos contratado porque tú no cumplías, no eras cualificado para estos requisitos. Sin embargo, tú estás trabajando, aun con los errores que tú tienes, gracias a tu padre. ¿Qué pasa? Así es la gracia, así es la vida eterna, así es el ser parte del pueblo de Dios. Que por los méritos de Cristo, aun a pesar de las meteduras de pata, de los pecados que pueda haber en mi vida y de lo gran etcétera que pueda haber en mi vida, gracias a mi Padre, yo estoy donde estoy. Entonces, hermano, y yo con esto ya quiero concluir, motivo de darle gracias a Dios por ello, porque no es por obras de justicia, no estás trabajando en la empresa porque tú o yo seamos cualificados para trabajar, aún más, ni de lejos estamos cualificados para trabajar en esa empresa. Sin embargo, gracias a ser hijo de quien somos hijos, es que somos parte de esta gran empresa de Dios. Amén. Así que, hermano, miren, para concluir, el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que insistas con firmeza. ¿Por qué será? ¿Por qué será que Pablo quería insistir en estas cosas? Para que los que creen en Dios
procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Quiero terminar con un versículo, hermano, que nosotros muchas veces lo hemos compartido, o algunas veces lo hemos compartido, en momentos determinados, por ejemplo, los martes de oración se compartió, o cuando viene un hermano afligido, tú le das un versículo. Pero yo quiero que este versículo lo hagamos en nuestra vida un estilo de vida. Un estilo de vida. Está en Filipenses 4:6. Y este es el versículo que Dios quiere que para este año, ¿usted sabe lo que significa? Me imagino que sí, lo sé yo, ¿cómo no lo van a saber ustedes? Resetear. Lo que es resetear. Todos necesitan. Los coches necesitan pasar el ITV, es un reseteo. Los ordenadores, un reseteo. Yo estoy así porque el cuerpo se está reseteando. Porque dice el cuerpo, ya no da más, venga, a la cama, ¿no? Porque el cuerpo, bueno, espiritualmente necesitamos resetear. Y me gustaría que este versículo lo tomemos para nuestra vida. Dice, por nada estéis afanosos. Por nada, hermano. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, ¿qué es lo que nos preocupa? Yo no lo sé, yo sé lo que a mí me puede llegar a preocupar. Aquello que te hace dormir con un ojo cerrado y el otro abierto, tal vez. O aquello que te hace que las sábanas te pesen 1000 kilos, que no te deja dormir. Yo no sé. Pero lo que sí tú y yo no podemos, porque eso sería pecado, es negar de que Dios va a seguir estando con nosotros todos los días hasta el fin de nuestras vidas. No esperemos ver aquello que todavía no hemos visto y queremos ver, porque entendemos que es bueno. No lo esperes ver. Rindémonos a Dios incondicionalmente, de corazón. Y el verdadero amor, ese versículo tan famoso, uno de los versículos más famosos del mundo evangélico es Juan 3:16. Es uno de los más citados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. O sea, acción de gracia. Es una gratitud. Es la gracia de Dios. Ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él no se pierda, no tenga vida eterna. Pregunto, ¿qué tengo que hacer yo para corresponder a esa acción de gracias que Dios ha hecho en mi vida, que ha derramado? Pues lo mismo. ¿Qué hizo Dios para enviar a su Hijo? Se tuvo que negar a sí mismo. Siendo en forma de Dios, no estimó, se negó. Y Él envió para que yo pudiera tener vida. ¿Qué espera? ¿Ustedes creen que Dios espera algo diferente de mí o de ti? No, hermano. Este es el año que Dios, estoy a esto de decirles el lema del retiro, ¿vale? Pero no se lo voy a decir más adelante. Pero tiene mucho que ver con esto, muchísimo que ver con esto. De decir, Señor, llevo 30 años en tus caminos y no he hecho más que pedir y pedir y pedir y buscar y pretender y esperar, que no está mal. Ahora es tiempo, Señor, de que tú lo que has estado esperando de mí durante tantos años lo puedas recibir de mí. Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recuerden, la humillación es contemplar nuestra realidad, nuestra propia naturaleza. Gratitud es contemplar la bondad de Dios manifestada en Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, este año que entra, yo sé que tú tienes planes para nosotros, mi Dios. Los testimonios que se han oído, que hemos oído hoy, podemos decir, Señor, sin lugar a equivocarnos, que es parte de ese propósito que tú tenías, no solo para ellos, aquellos que dieron el testimonio, sino para la iglesia entera, Señor. Tú con nosotros, con cada uno de nosotros, tienes planes. Y aunque nuestra vida a veces parezca estar en el abismo de tu corazón, Señor,
Mi Dios, tú haces caminos donde no los hay y llamas las cosas que no son como si fueran, Señor. Y que tú tienes pensamiento de paz para nosotros. Y que tu diestra de poder no se ha cortado, Dios mío. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, infinita gracias, Dios, por todas esas bendiciones derramadas sobre mi vida, Señor. Gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor. Quiero servirte. ¿Cómo no? Te quiero servir, Dios. Y yo te pido por mí este año, Señor, que mi servicio a ti, Señor, sea de aún más excelencia. Que te pueda servir con más excelencia a ti, Señor. Y que todo lo que tú quieres de mi vida lo puedas obtener, Señor. Lo puedas obtener, Padre. Gracias te doy. Gracias por esta hermosa iglesia. No me merezco tener esta iglesia, Señor. Y tú no me la has dado por gracia, Señor. Señor, te pido para que todos y cada uno de mis hermanos puedan en este año ver en sus vidas, mi Dios, esos cambios que les va a llevar verdaderamente a vivir una vida plena en ti, Señor. No nos dejes, no permitas que el diablo nos engañe, Señor. Y te lo pido todo esto en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén.